Buenas En el nombre del Padre, del Hijo tardes, y del padre. Espíritu Santo. Dios Padre bueno, con humildad nos ponemos hoy en tus manos para suplicarte que nos concedas aquellas gracias que son necesarias para nuestro bien y para el bien de aquellas almas con las cuales nos concedes el poder compartir la vida de cada día. Te pedimos con mucha humildad también que nos ayudes a acercarnos a la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo y Madre nuestra, que aprendamos de ella justamente también un camino para poder acercarnos más y más a ti a través de nuestro Señor Jesucristo, movido siempre por la acción al Espíritu Santo. Te ofrecemos el esfuerzo que hacemos, Señor, por aquellos hermanos nuestros que en estos momentos más están necesitando de ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a pasar a un nuevo tema que nosotros ubicamos acá como la Asunción de la Santísima Virgen, aunque nuestra guía nos lo presenta hoy con el tema de la glorificación de la Virgen. Pero antes de eso, yo no sé si hubiese alguna pregunta del tema anterior para que pudiésemos compartirla y resolverla si las tuviéramos y ya pudiéramos dar pie a al tema del día de hoy. Entonces, si hubiese alguna pregunta para que la pudiéramos expresar. Creo que estamos bien. A ver, María Jesús, Wow, ¿sí? ¿tienes una pregunta? No, no, acabo de entrar, Ah, disculpe. perdón. Sí. Es No, no está bien. que se excedió el micro. Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestro tema número 5, que es esto que les digo yo que se llama esta partecita de la glorificación de la Santísima Virgen María y que nosotros conocemos con el nombre de la Asunción de María. Ese tema, pues ya es de carácter, podemos decir, escatológico, porque nos está hablando de lo que será el final de los tiempos y cómo en el final de los tiempos, pues también nosotros tenemos esa oportunidad, gracias a la Virgen, de tener como una especie de garantía de lo que se ha prometido, pues nosotros anhelamos y esperamos que lo podamos cumplir, que lo podamos alcanzar y que es esa vida nueva. Y esa vida nueva, pues es la que se concede justamente en la persona de la Santísima Virgen. Es ahí donde pues vamos a ubicarnos en esta tardecita, ¿sí? Entonces tenemos ahí nuestro tema número 5 y que es esto de la glorificación de la Santísima Virgen María. Esto de la glorificación de María, pues es el último dogma que nosotros conocemos de ella, de Nuestra Señora, definido ya en los mediados del siglo pasado, y que nos pone pues como la conciencia de cómo se va y se va reflexionando y se va reflexionando acerca de Nuestra Señora, y es algo que siempre se tendrá que seguir haciendo porque vamos también ahí, podemos decir nosotros, pues profundizando nuestra fe, y en esa profundización de la fe se van afirmando estas realidades. Entonces, podemos decir nosotros que aquí tenemos como centro de esta realidad lo que llamamos nosotros la asunción. La palabra asunción significa que María es elevada a los cielos, pero aquí implica que lo hace otra persona, ¿no? Ella es elevada a los cielos. Es elevada, voy a poner aquí entre paréntesis, por alguien, y ese alguien sabemos nosotros es Dios. En el caso de Cristo se llama ascensión. Vamos a ponerlo acá. Y la diferencia entre estas dos palabras, que son muy cercanas, es que en el caso de Cristo, Él es quien se eleva. Ujú. Acá, en el caso de la Virgen, alguien viene a elevarla a ella. Pero en el caso de Cristo, no. Él es el que se eleva, esa es la distinción. Por eso estas dos palabritas, aunque son muy parientes entre ellas, son distintas. La Virgen María, recordémoslo, ella es elevada, ¿sí? Entonces, hay una persona divina, en este caso, externa, ¿no? Que está haciendo esta acción sobre ella.
eleva a la Santísima Virgen María. Y cuando la Virgen María es elevada, entonces la Virgen María, al ser elevada, al ser llevada a los cielos, ahí está adquiriendo su realeza, ¿sí? Está siendo colocada junto a Dios en el cielo para que entonces la Santísima Virgen María participe justamente de esta gloria que tiene Cristo, ¿no? Entonces, María es llevada al cielo para reinar, ¿sí? Con su Hijo. Y este reinado de Cristo, sabemos, pues es allá en el cielo. Entonces, estas dos realidades, la asunción y la realeza, es propiamente lo que incluye el tema de la glorificación. Nosotros a veces lo vemos como separado, pero aquí tenemos que descubrir que pues van totalmente de la mano, porque si María está siendo nuestra reina, es reina de los cielos, gracias a Cristo, por supuesto, como ese don que se le concede, es a partir de que participa del cielo. Entonces, al hablar de la glorificación, vamos a darnos cuenta cómo la asunción y la realeza de la Santísima Virgen están justamente muy, muy unidas porque participan de esa glorificación. Y nosotros, pues tenemos así que descubrirlo. Este es el detalle que hace, fíjense ustedes, que la fiesta de la Asunción, que es el día 15 de agosto, entonces vaya de la mano de la fiesta de María Reina. La fiesta de María Reina es el 22 de agosto. Es a los 8 días, ¿no? A la octava, como llamamos nosotros. Entonces, como van de la mano estas dos fiestas, como si fuera una gran semana, como lo hacemos en la Pascua, por eso se toman esa consideración. Entonces, démonos cuenta de esta verdad, ¿no? Van de la mano. Vamos a hablar ahorita de la glorificación, pero recordemos que al hablar de la glorificación vamos a encontrarnos con esto que es la asunción por un lado y la realeza por otro. Entonces, vamos a entrar en lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Vamos a tener primero que afirmar cuáles son los testimonios, ¿no? De dónde estamos encontrando nosotros estos fundamentos para hablar de que la Virgen María ha sido llevada al cielo, de que ha sido asunta, ¿no? Y nosotros vamos a encontrar testimonios desde propiamente el inicio de la iglesia, en quienes llamamos los padres de la iglesia, ahí está ya un testimonio. Y ese testimonio es importante que lo recojamos, porque aquí vamos a poner una nota, ¿no? La cuestión de la Asunción, al igual que la cuestión de la Inmaculada Concepción, no están en la Biblia de una manera explícita, ¿no? Ujú. No viene en ningún lado en la Biblia de manera explícita, eso lo subrayamos, ¿eh? Entonces, el hecho, recuerden ustedes, ay, es que no viene en la Biblia, entonces, ¿quién se lo inventó? No, no, no. No nos vayan a decir como que, ay, vamos a espantarnos, ¿no? No viene explícitamente en la Biblia, pero a partir de la reflexión, como vimos en el tema anterior de la Inmaculada Concepción, es cuando se va justamente en la reflexión conociendo esta verdad. Y entonces podemos darnos cuenta cómo en la misma tradición de la iglesia, en los mismos padres de la iglesia, se va a ir encontrando cauce para hablar de este tema. Podemos decir nosotros, en primer sitio, que los primeros padres de la iglesia, en los 3 primeros siglos, no hay referencia a este tema en los santos padres, ¿sí? No se tiene, ¿sí? No hay ninguna referencia a dónde fue a parar la Virgen María al- en el final, ¿no? Entonces, aquí nosotros
podemos decir que puede tenerse como causa que al final y al cabo, los primeros padres de la iglesia, la temática que ellos van a abordar es para defender la fe en donde es cuestionada. Imagínense que ustedes que estamos echando trancazos, ¿no? Y entonces, si nos están pegando en la cara, pues yo voy a cubrirme la cara, voy a defenderme la cara. Ni modo que me estén pegando la cara y me esté tapando yo el estómago. Pues ¿para qué? Si me están agrediendo arriba, ¿no? Entonces, se dice justamente que los padres de la iglesia de este tiempo, dado que el tema de María no era atacado, no era puesto en duda, pues no había como motivos para que ellos pudieran tener un escrito acerca de esto, ¿no? Y eso también porque estaba poniéndose en orden lo que era el final de los tiempos, la cuestión de la escatología. Ujú. Pero ya despuesito de este periodo, ya cuando entramos de inmediato al siglo cuarto, ya nosotros vamos a tener un primer testimonio por parte de un autor llamado Sanefrén. Sanefrén afirma que el cuerpo de María no fue sometido a la corrupción. Ujú. Entonces, María, su cuerpo, no se corrompió. Y ya el decir que no se corrompió, es decir, que no se echó a perder, significa que ya desde ahí se está ya viendo cómo está despertándose ese tema de la Asunción. Sanefreno dijo que María se fue al cielo, pero dijo que su cuerpo no se echó a perder. Entonces ya nos empieza a dar pauta para pensar lo otro, ya lo asuncionista se llama. Después tenemos otro santo de aquella época que es San Epifanio. San Epifanio ya propiamente es el primero de los padres que habla explícitamente ya de este tema, ¿no? Ya tal cual. Habla de la Asunción de la Santísima Virgen María. Y entonces están tratando ya estos autores de pensar qué es lo que sucede con la Virgen y él hace ese planteamiento, ¿no? Una de las hipótesis que él pone es que la Virgen María fue llevada a los cielos, que al terminar pues la vida en este mundo, ella es llevada a los cielos y así se pone justamente final en este mundo a la vida de esta que había sido elegida por Dios. Esta parte tiene un elemento interesante, porque dice San Epifanio, por un lado, que la vida de María al final estuvo llena de muchos prodigios, pero dice él que el cuerpo de María fue llevado al cielo, fíjense en ese detalle, sin sufrir la muerte. Ujú. Aquí es donde está esa primera interpretación, sin sufrir la muerte. Y obviamente si no murió, pues tampoco la corrupción. No se echó a perder. Ajá. Entonces, nos damos cuenta aquí de cómo se va haciendo este pensamiento. Aquí va apenas cerniéndose, va apenas hablándose de esto, y pues que ya hemos dicho, ¿no? Pues es un proceso, es una reflexión que no es de la noche a la mañana y que, bueno, exige justamente pues esa paciencia para cómo se va a ir gestando esto. Más adelante, del otro lado del mundo, esto ya es en el oriente, por acá tenemos un santo que se llama San Gregorio de Tours. Ese es el primer santo, podemos decirlo así, de este lado del mundo, que también ya habla justamente de la Asunción de María. Ya también en esta parte del mundo se toca el tema de la Asunción de María. Pero el problema que tuvimos con San Gregorio de Tours es que sus argumentos este hombre los puso en los evangelios apócrifos. Y esto pues hizo que su teoría, su hipótesis, pues perdiera aprecio, porque entonces sabemos que los evangelios apócrifos
pues no, no es que sean malos en el sentido de que fueran así como pecaminosos, ¿no? Pero todo lo que contiene, pues no, todo obedece a la recta doctrina. Entonces, pues no tuvo éxito, podemos decir así, nosotros, en la parte donde él, pues lo que expuso fue aceptado. Hay otro autor también que se llama San Modesto de Jerusalén. Y este fulano, Modesto de Jerusalén, también hace el planteamiento de la Santísima Virgen María en el tema de la Asunción. Ujú. Y ahí él habla con la palabra que estábamos usando al principio, de la glorificación corporal de María. Al decir la glorificación corporal, es interesante por esto el autor, porque no está hablando solo de la Asunción, sino que al hablar de la glorificación, está ahí incluyendo también la parte de que María es reina. Entonces, podemos darnos cuenta cómo paulatinamente se va a ir generando esta partecita de cómo se va pensando que termina la vida de María. Otro concepto que se va a introducir por parte de otros autores al hablar de esto es el término de la dormición de María, un término que todavía nosotros en muchos sitios, pues se va usando. Entonces, se diría que María se durmió. Y a partir de esto, algunos, lo iremos viendo, van a decir, entonces María no se murió, nada más se durmió. Pero aquí pues está ese malentendido y lo podemos ver muy sencillo. Lo primero es que, bueno, si Cristo, que es el mero mero, murió, pues obviamente la Virgen no va a estar por encima de él. Entonces, por eso se afirma también que María murió. Eso es innegable, innegable. Y luego, si realmente nosotros dijéramos en este ejemplo que estábamos poniendo acá de cómo cuando la Virgen se está durmiendo, pues también nosotros cuando decimos que alguien se durmió en el Señor, estamos hablando que murió. Y esto, pues lo debemos de asumir como tal. Y lo que si no, murió su cuerpo, pero no se corrompió, no se echó a perder. Ese es ahí parte del privilegio. Bueno, ahí un poquito lo que nos presentan los santos padres. Otro testimonio muy fuerte lo vamos a encontrar ya en lo que es la liturgia. La liturgia, recordemos nosotros, es la obra de Dios a la cual nosotros nos insertamos, no es algo que nosotros inventamos. Ese es un error que luego tenemos mucho, ¿no? Porque nosotros pensamos que la liturgia es un invento nuestro con el cual le respondemos a Dios. No, la liturgia es un don de Dios para que nosotros podamos insertarnos en él. Entonces, bueno, la liturgia nos enseña un principio que es muy valioso. Nosotros tenemos que decir esto, ¿no? La iglesia, que somos nosotros, hace oración, pero para que nosotros hagamos oración, pues también nosotros tenemos que creer, debemos de tener fe. Ajá, porque lo que yo creo es lo que yo justamente voy a llevar a mi oración. Si yo no creo, pues entonces, ¿qué voy a rezar, no? ¿Qué voy a rezar? Y aquí viene justamente cómo van de la mano estas dos realidades. Se dice esto en el latín, lex orandi, lex credendi, ¿no? Se está haciendo la oración a partir de lo que nosotros estamos creyendo. Y esto, pues es doloroso en algunos momentos para algunos que a lo mejor quieren hacer la oración a su forma, a su modo, pero oye, ¿dónde está Dios? ¿Te estás creyendo en Dios o qué? Entonces, la iglesia hace oración a partir de lo que cree. Y esto es lo que va a originar lo que llamamos nosotros nuestros actos de culto, ¿no? El culto que hacemos es ahí donde nosotros expresamos ya en nuestras celebraciones justamente lo que creemos y es llevado
a la oración. Entonces, todo esto que se va dando, que vamos creyendo, nosotros creemos, recordemos lo que Dios nos dice. Esto que Dios nos dice tiene nombre, ¿verdad? Se llama la revelación. Lo que Dios dice, lo que Dios revela de sí mismo. Entonces, esta revelación es la que nosotros asumimos para hacer nuestra oración, nuestro acto de culto. Y aquí, en esta revelación, en lo que Dios nos va enseñando, lo que Dios nos va diciendo, vamos a encontrar elementos que nos van a poner pues delante de Dios. Entonces, la misma realidad de la liturgia, por este motivo, si nos damos cuenta, puede darnos argumentos, puede darnos testimonios de lo que nosotros tenemos como doctrina. Ajá. Entonces, dado que la liturgia celebra lo que cree, entonces también aquí en la liturgia puede dársenos, la liturgia puede darnos argumentos a partir de lo que nosotros, de lo que celebramos y de eso de que celebramos, decimos, es de lo que creemos. Entonces, siempre, siempre van de la mano. El que ir de la mano, nosotros digamos la fe y nuestra oración, nos da también oportunidad de ver, bueno, cómo celebraban esta verdad aquellas personas hace tantísimo, tantísimo tiempo. Y así entonces ya vamos a encontrar dentro de nuestra liturgia, en algún momento del siglo sexto, una fiesta ahí en el oriente que se empieza a celebrar y que tiene el nombre de la dormición. ¿Sí? Démonos cuenta, ya ha pasado tiempo, es el siglo sexto. Entonces, hay una fiesta. Esta fiesta es la fiesta de la dormición. Hablar de la dormición ujú, es un término que usan del griego, que es koimesis. Es aquí donde encontramos esa palabrita. Eso es lo que implica dormir. Entonces, ya en el oriente ya se está celebrando esta fiesta de la dormición y que también paulatinamente se va a ir llamando fiesta del tránsito. El tránsito de María, el tránsito de Nuestra Señora. Es el paso de aquí, de este mundo, a los cielos, ¿no? Y entonces, ese fue otro momento. Y ya paulatinamente, paulatinamente con el tiempo, ya se va a hablar después de la fiesta de la glorificación. Es como la evolución de qué nombres van a usarse, ¿no? Y al hablar de la glorificación de ella, de Nuestra Señora, estamos aquí ya incluyendo justamente la parte de que sí murió y resucitó. Ahí está. Eso es lo que contiene esta glorificación de María. Y entonces ya, poco a poco esta fiesta empieza a extenderse y ya después va a pasar esto que era del otro lado del mundo, allá en el oriente, ya después se va a pasar acá a nuestra partecita del lado del occidente, donde estamos nosotros. Y acá en el occidente es donde la fiesta va por fin a adquirir el nombre ya de la fiesta de la Asunción de Santa María. María que se va a los cielos para reinar con el Padre Dios, con el Hijo, con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Entonces, ya viene ahí esta parte donde ya esto es correcto en razón de que está incluyéndose, podemos decir, la obra de María como cooperadora del Padre, colaboradora. Entonces, atención, atención, atención. Ahí es donde ya se va a poner
ese nombre con, ya con el significado que tiene hoy, lo que implica, y se va poco a poco a ir extendiendo esta fiesta a lo largo pues ya de la historia, en la época que estábamos acá, era el siglo séptimo, mientras que ya el siglo cuarto, pero se va extendiendo, se va extendiendo, 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 hasta que, bueno, pues llegamos a la fecha que estamos y sigue celebrando esa fiesta. Fíjense nada más, esto es en el siglo sexto. En ese siglo sexto y séptimo, después acá en Occidente, se fue conservando con todo y todo. Y ahí están estos personajes que les dieron clases y que estos personajes que nosotros podemos decir, dieron como esas clases así de lo que iban así aprendiendo y asumiendo, se fueron prolongando hasta lo que hoy tenemos, ¿no? Seguimos celebrando la Asunción de María. Desde esta época, echémosle cálculos, ¿no? Ya hace más de 1500 años se celebra esa fiesta. ¿Y cuánto se tardó para el dogma? Bueno, otros testimonios los vamos a encontrar nosotros en lo que son los doctores y los teólogos que van a venir más adelante en la historia de la iglesia. También ellos pues van haciendo esta reflexión y así entonces ya van a poniéndose pues unos momentos, pues podemos decir primero de duda, ¿no? Se cuestiona se cuestiona la enseñanza. ¿Por qué? Pues porque hay quienes están a favor, hay quienes están ahí en contra y bueno, pues es parte de los testimonios que se van teniendo, porque nosotros podemos decir, pues como humanos, acompañamos, pero acompañamos también discerniendo. Ya en la época de los teólogos escolásticos, ¿sí? Estos teólogos escolásticos tienen una característica. Yo no sé cómo les tocó a ustedes todavía cuando iban a la escuela que les llamaran. Ahora le decimos a los muchachos que van a la escuela, a los alumnos, pero antes les decían los escolares, ¿no? Cruce de escolares, se decía. La palabra escolástico significa de escuela. En esta época es cuando están surgiendo las escuelas. Antes se aprendía de otra manera, ¿no? Entonces es cuando van a surgir las universidades y se van a empezar a enseñar las cosas como hoy las vamos aprendiendo. De ahí viene el nombre escolástico. El escolástico tiene un método para ir compartiendo lo que han descubierto, lo que van diciendo, pero es justamente en razón de esto, de que ya es algo como que ya está estudiándose. El teólogo escolástico más picudo de picudos, pues es Santo Tomás. Ese va a ser. Bueno, los escolásticos, ellos van a apoyarse justamente en los santos padres. Ese testimonio que se fue dando ya desde la antigüedad. Entonces, van a apoyarse en esto para ir haciendo una especie de conexión entre esto que es la asunción de Nuestra Señora y otros testimonios de fe. Van haciendo ahí el desenlace, podemos decir que si esto sí, que si esto no, pero es parte de cómo se va creciendo. Ellos van aprendiendo que justamente lo más valioso de María, pues radica en que ella es la madre del Hijo de Dios y que a partir de esa maternidad se ha ido estableciendo lo otro. Podemos nosotros entonces darnos cuenta cómo se ha ido ya madurando para este momento de la misma historia. Ya más adelante podemos decir nosotros, se va a ir haciendo una especie de testimonio unánime. En la parte de los teólogos, en la parte de los profesores de esta época, no hay alguno que disienta. Están, de veras, están, podemos decir, de una manera unánime afirmando esto. Y es significativo, ¿no? Porque ese elemento
es de lo que une a la Iglesia Católica y a la Iglesia Ortodoxa. Es curioso cómo se va gestando esa partecita de que se va teniendo como este acuerdo, ¿no? Entre unos y otros. Otro testimonio, nosotros lo vamos a poder obtener del magisterio. Recordemos nosotros que el magisterio es ejercido por los obispos, porque son confiados en el Espíritu Santo, podemos decir así como se proclama siglos más adelante, ¿no? Ahorita todavía se proclamaba la infalibilidad, pero ya desde esta época se tiene esa conciencia de cómo en los obispos, en su enseñanza, está propiamente la acción de Dios. Bueno, cuando se hace el dogma de la Inmaculada Concepción, recordemos que este dogma de la Inmaculada fue en el año 1854. Entonces, al hacerse este dogma, esta enseñanza, se empiezan como a mover justamente los ánimos para lo de la Asunción. Y se reconoce que surge un movimiento asuncionista. Ya empiezan algunos a comentar esto, ¿no? Y entonces, hay así la experiencia que se va teniendo. Ya van a ser los mismos papas, tenemos ahí el testimonio del Papa Pío XII, que lo expresa, ¿no? Desde el dogma de la Inmaculada Concepción, cuando Pío XII habla ya de la Asunción, está tomando ya esa referencia, ¿no? El dogma de la Inmaculada Concepción, dice el testimonio acá del Papa, es entonces de la augusta Madre de Dios, y esos privilegios están vinculados entre sí. Dice también ahí en una carta que el Papa manda a los obispos cuando está cuestionando acerca de esto, deseamos vivamente si ustedes, los obispos, juzgan que la asunción corporal de la bienaventurada Virgen María puede ser propuesta y definida como dogma de fe, y vosotros con carácter clero, vuestro pueblo si lo deseas. Entonces, hay ahí ya esta parte de cómo especialmente del Papa Pío XII se hace pues esta referencia, ¿no? Hay una referencia a lo que será el dogma de la Inmaculada Concepción que había hecho el Papa Pío IX, pero también su consulta que hace a los obispos. Aquí con todo lo que implicaba, ¿no? Esta partecita. Manda el Papa Pío XII, un documentito, esa cartita, y entonces pregunta, cuestiona acerca de si sí o si no, como ven, es la iglesia, somos todos. Entonces, en ese sentido, podrás se podrá retomar cómo va como de la mano, ¿no? No se suelta, ¿no? No se suelta, o sea, va de la mano de los otros dogmas de lo que se ha ido enseñando, de las respuestas, pues, que el Papa recoge por parte de los obispos del mundo, totalmente, casi todas fueron mayoría, casi todas. Ajá. Y ahí nosotros debemos estar dispuestos, tenemos que aprender a ir como encajando, ¿no? En esa disposición para asumir esto. ¿Por qué? Porque cuando surge un dogma, entonces recordemos que es algo normativo, que es algo justamente que va a expresar nuestra fe. Y ahí decíamos la vez pasada, ¿qué pasa si yo no creo en el dogma de la Asunción? Ahí sí es pecado.
porque ese es un dogma que está siendo proclamado para que nosotros podamos verdaderamente asumir esta parte de nuestra fe. El Papa Pío XII va a publicar entonces un documento que se llama la Constitución Munificentissimus Deus. Ujú. En esta Constitución es donde el Papa hace justamente la proclamación del dogma de María, que es asunta a los cielos, munificentissimus Deus. Entonces, el dogma dice, ¿no? Proclamamos, declaramos y definimos ser dogma vivamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asumida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Fijémonos un poco en estas palabras de lo que está diciendo el Papa Pío XII en la proclamación de este dogma. El texto dice, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma, algo que tenemos que creer, ¿sí? Dice el Papa, un dogma que es divinamente revelado, algo que nos da Dios, no es algo que vamos a poner a nuestro antojo ni nada, algo que me da Dios. Para que seas, podemos decir nosotros, parte de la comunidad, hay que asumir que esto nos lo está dando Dios, ¿no? Si el dogma es divinamente revelado es porque Dios, vamos a ponerlo acá, Dios nos lo da. Y nos lo da en la escritura. Y se va reflexionando y ahí se tiene. Entonces, ahí está lo primero. El otro elemento que es interesante acá es tan, ujú, podemos decir nosotros, presentándose como encadenados los dogmas. Proclamamos, dice, divinamente revelado, fíjense cómo está, que la Inmaculada, ahí está uno de los dogmas anteriores, Madre de Dios, siempre Virgen, María, no de cumplido el curso de su vida terrena, fue asumida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Está entonces, decíamos nosotros, por un lado, es algo que Dios da. Del otro lado, fíjense cómo va conectando los dogmas, dogma de la Inmaculada, de la virginidad, dogma de la maternidad, y ahora está poniéndose, está ahí poniéndose en ese sentido como, como testigo de lo que se va haciendo. Están los tres dogmas anteriores, podemos ahí afirmar. Y luego ya viene esta parte, esta es la parte escatológica. Esta parte escatológica porque es lo que se refiere al final de los tiempos. Nos habla de cómo aquí la Santísima Virgen María es llevada en cuerpo y en alma, ¿no? Y este llevarse en cuerpo y alma a la Santísima Virgen María es parte de su gloria, es parte de su gloria. Entonces, ahí estamos dándonos cuenta cómo justamente se está poniendo nuevamente esta realidad. La Virgen está yendo al cielo, está ocupado,
el sentido de llegar ahí con Cristo, se ocupa ese momento, así podemos imaginar de la glorificación de María, el encuentro que se da, y es hasta el final de la vida. Aquí nosotros tenemos que darnos cuenta, no pone nada si murió o no murió, lo deja muy ambiguo, cumplido el curso de su vida terrena. O sea, vivió, pero no dice si se murió. Por eso, por eso, ahí hay unas matizaciones que podemos nosotros rescatar en esa partecita. El que sea asunta la Santísima Virgen María, que venga acá como fue asumida, tenemos ahí ese elemento, ¿no? Esa característica de cómo va actuando Dios el Señor. Y cuerpo y alma, pues es cuando muere una persona, pues sabemos, ¿no? Enterramos su cuerpo, el alma la comemos a Dios y esperamos algún día volver a encontrarnos. Por aquí estamos caminando ahora. Bueno, esto que sucede con la Virgen es una gloria anticipada. Esta parte es clave. Ujú. Todo esto que nos afirmamos, podemos decir nosotros, es una gloria que ha recibido ella, pero que también es una especie de anticipo para nosotros. Esta gloria anticipada es en la parte de los tiempos últimos, en la parte de la escatología, ¿no? Algún día pues vamos a partir y al partir nosotros debemos de mantener firme esta esperanza. Tenemos la esperanza de volver algún día. Podría preguntarles de dónde podemos decir que venimos. No venimos de aquí, venimos de allá, venimos de no sé cuántos lados. ¿Cuántas ocasiones en verdad han gustado para animarnos a esta vida nueva, ¿no? Hoy el mundo está como muy, pues sí, como que sin sentido, sí, como que en la parte de lo que se va robando, ¿no? En lo superficial, se olvida mucho esto del cielo. ¿Qué es esto, no? Esta gloria anticipada. Y entonces, este privilegio que recibe ella y que en ella nosotros gozaríamos, pues no lo tiene como muy en cuenta. Entonces, ahí es donde nosotros podemos considerar esa parte del dogma que nos da la parte como histórica. Ahora, en la parte bíblica, este dogma pues también tiene justamente su fundamentación. Decíamos, no aparece explícitamente, pero el hecho de que no aparezca explícitamente no significa que no tenga un fundamento, un fundamento. Este fundamento, vamos a tratar de entenderlo así. Cuando estamos platicando con alguien y no decimos las cosas como directamente, las estamos así como compartiendo con alguna persona, pero como que medio escondidas, digamos, como que las dejo como entrever para que a partir de eso que dejo yo entrever, pueda entonces efectivamente dar así a conocer algo, ¿no? Entonces, no se da a conocer directamente, pero se obtiene de esta reflexión. Bueno, el dogma para nosotros, podemos decir, es el fundamento que vamos a tener de la fe. Es ahí donde se va a construir nuestra fe. Hay muchas personas que luego dicen que los dogmas son como una cosa cerrada y que entonces ya no nos dejan crecer, pero eso es incorrecto.
El dogma, podríamos decir, es la verdad mínima, lo mínimo que con seguridad podemos decir de algo. Es como el fundamento. Y de ahí para arriba seguimos edificando, seguimos profundizando. Entonces, tenemos que ver cómo se va fundamentando este dogma de nuestra fe, pero a partir de ese razonamiento, a partir de esa aplicación, que podamos verdaderamente comprender cómo se va dando esta realidad. Fíjense en un detalle justamente, por ejemplo, que salía en la lectura ayer. Cuando está Jesús con Pedro y le pregunta a los demás, oye, ¿quién es la gente que soy yo? Pues que que fulanito, sutanito. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ah, dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces resulta que esto, dice Jesús, no te lo dio ningún hombre, te lo dio mi Padre. Entonces la revelación, vamos a recordarlo aquí, la revelación nos la da Dios. Dios nos la hace llegar al hombre. Y nosotros la recibimos, la acogemos. Pero la tenemos también justamente que acoger con todo lo que somos. Y nosotros por eso la tenemos que pensar. No solamente es creer, claro que vale creer, pero también tengo que pensar. Es decir, Primera de Pedro nos lo recuerda, tengo que dar razón de lo que creo, de nuestra fe. Tengo que dar razón de nuestra fe. Entonces, esta revelación que nos da Jesús es razonable. Es algo que podemos razonar, que podemos pensar. No es algo que inventamos. Si fuera como un invento de la persona, sería algo racional, ¿sí? Podemos decir, porque proviene de mi razón. En esa partecita así lo podemos entender. Ah, entonces yo lo inventé, yo lo razoné en esa parte, yo lo elaboré. Pero acá no es así. Cuando nosotros nos encontramos a la palabra de Dios, nos acercamos a ella, sí, para conocerla, pero para conocerla, entonces, entonces ahí tenemos que pensar. Ay, es que yo soy católico porque aquí me puso mi mamá desde siempre, así nací. No, 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 no. No podemos quedarnos con eso. Tenemos que dar razón de la fe y tenemos que razonar lo que nos has dado. Bueno, pues así es aquí justamente esto, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hablar de la Asunción de la Santísima Virgen, ya decíamos primero que como tal no está explícitamente revelada en la Biblia, ¿no? Entonces, el hecho de que no esté revelada explícitamente no significa para nada. ¿Cómo vamos asumiendo esto? Bueno, si no está directa, explícitamente en la escritura, pues vamos a ver qué textos nos van a ir ayudando para poder llegar a lo que afirmamos. Y tenemos el mismo texto de la vez pasada que hablábamos nosotros de la Inmaculada. Génesis 3:15. ¿Se acuerdan? Lo pongo aquí. Era el protoevangelio. Era el protoevangelio. Aquí nosotros tenemos que saber ubicar este versículo tan importante, ¿no? Dios le dice entonces a la mujer y a la serpiente y a Adán, pues lo que ha pasado, qué pasó, esto, lo otro. Pero entonces, después de la caída, Dios hace una promesa. La promesa que Dios está haciendo será justamente
que ella, nosotros decimos, estará estrechamente unida a su descendencia. Esa parte de la descendencia, ahora ubiquémosla. Del lado de estar unidos a esa descendencia, la mujer, estamos hablando aquí de Nuestra Señora, y acá en esta parte de la descendencia tenemos a Cristo. La descendencia de la mujer, por excelencia, es Cristo. Entonces, este Génesis 3:15 está anunciando la victoria de Cristo contra el demonio, ¿no? Está anunciándose esta parte. Esa victoria de Cristo es entonces el Evangelio en su primera semilla, podemos decir nosotros, ¿sí? Cristo vence la muerte y al vencer la muerte, entonces habrá una vida nueva que llamamos la vida del cielo, llamamos esa vida eterna, y es ahí justamente donde María se relaciona entonces con el Hijo. María está estrechamente muy unida a Cristo. Y dado que Cristo está venciendo, entonces podemos decir nosotros podemos decir, bueno, ya María está participando de esta vida nueva, porque está estrechísimamente unida. Aquí tenemos esta partecita, ¿no? La Virgen está en este sentido cercanísima a Cristo. Nosotros podemos decir, bueno, también somos parte de esta descendencia y tenemos que acercarnos porque entre más cercanos tenemos esa oportunidad de participar en este sentido. Otro texto de la Sagrada Escritura es el que nos presenta el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28, ¿no? Y ahí vemos cómo el arcángel San Gabriel llama a la Virgen María. Le dice el arcángel Gabriel a la Santísima Virgen María, ¿no? Llena eres de gracia, llena eres de gracia. Dado que estamos hablando de la plenitud de la gracia, entonces se dice por eso que cuando una persona está en plenitud de la gracia, también le toca una plenitud en el cuerpo, en la gloria. Ahí vemos cómo María por eso está recibiendo. Ese es un segundo motivo. Si la plenitud de la gracia la tiene la Virgen, dicen los autores, bueno, también debe tener la plenitud de la gloria. No puede ser llena de gracia y al final de su vida como que esa gracia ya no la tenga. No, la tiene que asumir de toda, porque entonces es la manera en la cual ella, como está llena de gracia, está justamente exenta de todo pecado. Ella no peca.
está exenta de todo pecado. Y por eso es entonces que María va al cielo. Pues no tiene ningún pecado y con ese privilegio, ¿no? Con ese privilegio. Ahora, dado que la corrupción del cuerpo es causa del pecado, por eso María pues tampoco se corrompe. Es la llena de gracia. Y esta llena de gracia, esta llena de gracia es la que está con nosotros. Dado que es exenta de todo pecado, también aquí va de la mano Lucas 1:42, y que por eso entonces llaman a la Santísima Virgen María como la bendita entre todas las mujeres. Le dice, bendita tú entre las mujeres. Entonces, por eso debe de quedar exenta de todo pecado. Entonces, ahí con esos dos textos, a lo mejor me muero, pero no debo de perder jamás la conciencia. Ahí tenemos ese aporte. Otro texto bíblico que nos presenta es el libro del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 12, versículo primero y siguientes. En Apocalipsis hay un texto tan hermoso, ¿no? Que habla de que una gran señal apareció en el cielo. Una mujer, una mujer, ujú, vestida de sol. Este texto, si lo recuerdan, es donde viene que tiene la luna bajo sus pies, sobre la cabeza una corona de dos estrellas. Entonces, aquí es donde también muchos autores contemplan justamente que María está en el cielo y que justamente está en el cielo también, está en el cielo, pero sí está como una persona humana nuestra, de nuestra raza, que de esta manera nos garantiza, ¿no? Garantizándonos. Ahora aquí tantito. Está garantizándonos, ujú, su entrada y con la suya, la nuestra. Y junto con ello, la victoria. Recordamos ahí el texto, cómo la Virgen vence justamente a Satanás. La Virgen vence al demonio y que entonces nosotros podemos decir, bueno, la Virgen tiene esa victoria porque está en el cielo y está con Dios con toda plenitud. Y entrar justamente a esta dinámica es bien, bien, bien importante que podamos nosotros tomar conciencia de cuántas ocasiones, de cuántas veces aquí veremos entonces esa posibilidad. Entonces, al final son textos que nosotros podemos decir, bueno, no están expresamente hablándonos de la Asunción, pero que pueden justamente como unirse, ¿no? Y ya en su conjunto, pues van a tener esa posibilidad de darnos como las bases para que nosotros podamos hablar justamente de la Asunción de María. Así es un bosquejo, así muy veloz, muy rápido, muy sencillo,
de lo que es entonces la glorificación de María en esta historia. Vamos a dar ahora nosotros otro paso. Vamos a entrar ya a lo que llamamos nuestra reflexión sistemática. Ya es ahora sí, bueno, cómo se va a ir acomodando todo esto, cómo va a ir adquiriendo cuerpo, para que entonces, desde la parte teológica, ya, así como organizadito, pum, 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 se va a establecer. Entonces, se tiene que afirmar, ujú, que está la relación de la Virgen con su hijo. Y yo les insistía mucho y les pedía que no lo olvidaran, ¿sí? La Virgen va a recibir muchos privilegios justamente porque se encuentra asociada a su hijo. La Virgen es quien es por su hijo, ¿no? Entonces, por ser la madre del hijo, ujú, queda justamente como esta mujer con toda esta riqueza, estas bendiciones. Bueno, en ese sentido, esos privilegios son los que hemos visto como dogmas. Se da su virginidad, se da su inmaculada concepción. Ahorita veíamos esta parte de la glorificación y estos dogmas son porque también la Virgen es madre del Hijo de Dios. Entonces, los dogmas, podemos decir, es porque María tiene esa íntima relación con Jesús, íntima relación. Y ahí es cuando entonces Nuestra Señora, pues participa de todo esto. Ahora, en este dogma de la glorificación, en este dogma de la glorificación, de la asunción, ujú, entonces podemos decir que es una especie de anticipo para los demás humanos, porque lo que ella está participando ya es lo que también nosotros esperamos algún día realizarlo, esperamos algún día poder participarlo. Ahí, María por eso por nosotros es como una especie de garantía. Y al ser esa especie de garantía, al ser como esa garantía, pues ya nosotros tenemos una certeza de fe de lo que vendrá, ¿no? De nuestra redención. Aquí estamos buscando esa plenitud. Por eso mismo entonces, la Virgen María, como es anticipo, como es garantía, para nosotros se convierte en un modelo, en un ejemplo, a través de lo que ella vive, a través de lo que va justamente a ser su vida. Es para nosotros un modelo y un ejemplo de lo que será. Y aquí viene esta realidad de la parte escatológica del final de los tiempos. Aquí es lo que pasará al final. Dice el concilio, la Madre de Jesús glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma es imagen y principio de la iglesia que habrá de tener también así su cumplimiento, ¿no? Entonces, la Virgen es por eso nuestra garantía de lo que será para nosotros. Esta realidad es entonces una invitación a acercarnos a ella, pues para imitarla, para imitarla. Por eso decíamos, la Virgen es nuestra, nuestra Señora. Ahí podemos darnos cuenta cómo está esta realidad
que participa de la Santísima Virgen y que entonces a partir de esto, pues para nosotros tiene justamente una nueva visión, si justamente, si justamente lo vemos como ese camino. Ujú. Si yo de veras quiero pensar en el cielo, entonces la manera es esta, ¿no? Esa es la clave, esta relación íntima que hay entre ellos, entre Jesús y la Virgen. Si no hubiera esta relación, pues no, no habría nomás nada. Ahora, ¿cómo se vincula? Hablando de la Santísima Virgen, ¿cómo se vincula esta parte de la Asunción con los otros dogmas, con las otras prerrogativas, ¿no? Entonces, ya nosotros podemos ir intuyendo algunas cosas. Si se decía, por ejemplo, la Virgen, su Inmaculada Concepción, si la Virgen fue concebida sin ningún pecado, si la Virgen no tuvo pecado original, entonces esto significa que aquí ya hay un triunfo sobre el pecado. Ya María, de manera anticipada, podemos decir, está participando de este. Hay un triunfo sobre el pecado. Por eso María no participa de las consecuencias, de los castigos del pecado. ¿Por qué? Porque ella se venció. Entonces, esto de la Inmaculada Concepción es lo que garantiza también o se vincula con la Asunción de la Virgen, porque pues no tiene ningún pecado. El hecho también de expresar la parte de que la Virgen es madre de Dios, su maternidad divina. Entonces, dado que la Virgen María es ni más ni menos que la madre del mismísimo Hijo de Dios, entonces recordemos nosotros, ¿sí? Que ella le da de su cuerpo a Jesús. Entonces, este cuerpo de María, dado que es de donde está saliendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es por eso justamente conveniente que fuera glorificado. Sí. ¿Por qué? Porque de ese cuerpo salió el Señor Jesús. Entonces, uno tiene que darse cuenta de esta verdad. Por eso entonces también desde este dogma se ve la relación. Y está nuestro otro dogma, el dogma de la virginidad perpetua, ¿no? Donde María es virgen antes, durante y después del parto. Esto es la virginidad perpetua. Bueno, entonces, si la Santísima Virgen María mantiene, podemos decir por esto, un cuerpo que se mantiene siempre intacto, que se mantiene incorrupto, inviolado, entonces, por esto mismo, se ve que conviene de la partecita de vincular a la Virgen con la Asunción desde su propia virginidad, desde su propia virginidad. Y es aquí entonces donde uno puede darse cuenta, bueno, estamos teniendo toda esta parte de cómo se relaciona por esta conveniencia. Y desde esa conveniencia, entonces vamos nosotros ahí a tener esa ocasión, esa oportunidad de ir tocando estas realidades. Ahora,
en la actualidad, ¿cómo se va dando? Nosotros podemos decir esto, ¿no? Por este dogma de la Asunción, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que María, ujú, participa ya desde ahora de manera anticipada. Ese es el regalo, ¿no? Participa ya desde ahora, ujú, de manera anticipada de la vida con Dios, de la vida eterna en cuerpo y alma. Y eso es lo que nosotros queremos algún día, ¿no? Ahorita si algún ser querido fallece, alguna persona muy santa muere, bueno, podemos afirmar, bueno, el alma estará en la presencia de Dios, pero el cuerpo se quedó acá en la tierra. Ujú. Entonces, nosotros podemos decir que esta anticipación es justamente el privilegio de ella. María tiene este privilegio, participar ya de manera anticipada de lo que nosotros, Dios permita, participaremos después. Ujú. Entonces, ya ahí tiene esta participación. Esto de tener vida con Dios en cuerpo y alma, sí, es lo que nosotros llamamos la resurrección, que va a suceder en el caso nuestro, la resurrección de la carne, ¿no? Cuando venga, decimos nosotros, el final de los tiempos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, Cristo hará el juicio, ese juicio universal. Y entonces, resultado de este juicio, cuando suceda todo esto, es cuando podremos participar de lo que ya María tiene hoy. Para nosotros esto es lo que llamamos la parucía. La parucía es el final de los tiempos. Y refiero final de los tiempos, brevemente lo digo, no que ya se va a acabar el mundo y va a explotar y los terremotos. No. Hablamos de final de finalidad, cuando se cumple la finalidad, el fin para el cual fue hecho el tiempo, más allá de los desórdenes naturales que tantas veces causamos nosotros. Entonces, bueno, cuando suceda todo esto, cuando venga el final de los tiempos, nosotros sabemos, en el caso normal de los seres humanos, ¿sí? Entonces, podemos decir ahí nosotros, ¿qué significa todo esto, no? Que entonces se volverán a unir cuerpo y alma. Este cuerpo resucitado, como el de Jesús, este cuerpo resucitado tendrá una materia, le llamamos materia gloriosa. No sabemos cómo va a ser, pero es una materia gloriosa. Y este cuerpo glorioso, este cuerpo resucitado, va entonces a resucitar. Y puede ser la resurrección, algunos dice la escritura, van a resucitar para el cielo y otros para el infierno. Sí. Entonces, la resurrección, de acuerdo a nuestras obras, puede ser al cielo o puede ser al mismo infierno, ya al final de los tiempos, ya en la resurrección, porque ahorita todavía está el purgatorio, como no es el final de los tiempos, pero cuando ya es el final de los tiempos, o es para allá o es para acá, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que recordar que eso sucederá, subrayo, al final de los tiempos. Es lo que se llama la parucía. Y es cuando entonces cuerpo y alma se habrán de juntar. Aquí hay que tener cuidado porque algunas
posturas generalmente protestantes, sí, y a veces incluso por ahí algunos católicos han empezado a medio confundir por allá. Algunos dicen que la resurrección, es decir, que el cuerpo y el alma se vuelven a juntar, que la resurrección se da en el momento de morir. Entonces, dirían algunos que cuando yo voy a morir, ya entonces de inmediato resucito. Esto para nosotros los católicos no vale, es incompatible. Nosotros decimos que al morir lo que entra es el alma, ¿sí? Fíjense, tan simple, tan simple, tan simple esto, ¿eh? Si fuera cierto esto que en el momento de morir cuerpo y alma se juntan, si alguien va a sacar un cuerpo del panteón, pues ya no habría nada, y el cuerpo ya se habría ido. Y no, o sea, yo sé que puedo ir a sacar el cuerpo de un pariente a los 8, a los 15 días, al mes, ¿no? Al año, y pasan años y ahí están sus huesitos todavía. Ya cuando pasa mucho tiempo, bueno, pues ya queda el polvo. Pero en este sentido, digo así tan simple, o sea, no puede ser compatible. Y los hechos mismos lo dan. Nosotros sabemos que cuando la persona muere, es entonces la separación del cuerpo y el cuerpo va al panteón, el alma entonces afrontará de acuerdo a sus obras el destino que tenga que asumir y hasta el final de los tiempos, ahora sí. Pero también hay otra realidad. Si se dijera que al momento de morir, luego nos vamos a ir al cielo, entonces ¿dónde quedó el privilegio de la Virgen? Ya entonces hace cualquier pelagatos. Y pues no, eso solamente pasó con la Virgen. Por eso no podemos hablar de que ahí está el cuerpo de la Virgen de no sé dónde. No, porque solamente ella es entonces la que tuvo este regalo, la que tuvo este privilegio, ¿no? Entonces, ahí debemos de tener mucho cuidado, mucha prudencia, porque si alguien así como que luego quiere, no, es que ya casi de inmediato, ¿no? Como que esta persona se fue al cielo en cuerpo y alma. No. ¿Sí? Esto es un privilegio solamente de la Santísima Virgen María. ¿Sí? Solamente de la Santísima Virgen. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, que propiamente estamos terminando del tema de la glorificación, como les decía yo acá al inicio. Teníamos dos elementos. Entonces, aquí, ahorita hemos visto el día de hoy esto de la glorificación que tiene que ver con la asunción. Y si Dios permite, nos falta ver la parte de la realeza. Eso es lo que veríamos la próxima lección. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla por si tuviésemos entonces alguna pregunta, alguna duda, las vamos a ir compartiendo para externarlas, ¿sí? Vamos a empezar con Francisco. Francisco Javier, si nos haces favor de compartir la pregunta, hijo. Gracias, padre. Bueno, nada más, algo, usted mencionó acerca de que algunos mencionan otra cosa diferente de la resurrección, ¿no? Que se dará al final de los tiempos. Pero fíjese también que en los ambientes protestantes mucho se habla de del famoso rapto, y eso lo traen los evangélicos, y muchos así de esa rama, pentecostales, de que, y presentan textos, de que pues, así como Elías, así como Enoch fue raptado, así nosotros vamos a ser raptados. Y son unos cuantos, o sea, los de la iglesia fulanita, del pastor Chanito, ellos nada más, y los demás no. O sea, esa es otra, otra teoría de ellos. En cuerpo y alma, o sea, ellos lo afirman y lo creen. Ahí lo interesante es como los fundamentos, ¿no? Puedo tener un fundamento según yo bíblico, pero ese fundamento bíblico más bien pues va quedando manipulado.
Esta realidad detrás de ello, fíjense cómo esto del tema escatológico es mucho, mucho de lo que se abusa para jalar gente, vamos a decirlo así, para atrapar gente, ¿no? Es que si no te vienes con nosotros, te vas a condenar, ¿eh? Te vas a condenar. Y fíjense la lógica de las personas, ¿no? Es que cuando yo era católico, no, era súper pecador, borracho, mujeriego, drogadicto, o sea, todo eso. Entonces pregúntenle a una persona que ya se hizo protestante, bueno, ¿y por qué ahora ya no? Porque antes acá sí eras así y ahora acá ya no. Y muchas veces la respuesta va a ir a dar de una u otra manera al miedo. Es que me da miedo al morirme de que me vaya yo al infierno. Entonces, es mucho en lo que se maneja el miedo. Y esta parte nosotros también la hacemos, hay que decirlo. Desde chiquillos, ¿no? Cuando tenemos que buscar la forma de hacer que los niños obedezcan, ¿verdad? Primero es la bruja, ¿eh? Va a venir la bruja y te va a chupar. O va a salir el coco y te va a llevar, ¿eh? Y después no sé qué. Y al final, cuando ya como que no queda recurso, Diosito te está viendo, ¿eh? Te va a castigar si te portas mal. Y entonces, este tipo de afirmaciones hacen que en lugar de que nuestra relación con Dios sea de amor, desde el amor, sea desde el miedo. Y aquí esto lo debemos siempre, siempre de purificar. Siempre de purificar. Ahí cuando los hermanos separados tienen ese tipo de afirmaciones, muchas veces las hacen como si se tratara de garantizar ya un lugar, ¿no? Si tú te vienes acá con nosotros, ya aquí ya la libraste. Yo me atreví hace tiempo, los testigos de Jehová, ¿no? Los 144,000 son los que, a ver, pásame la lista, tú a ver si todavía alcanzo lugar. Si no, ¿para qué me voy ya contigo? Ya después medio le modificaron porque ellos hablan que va a haber como dos especies de, digamos, de destino para los que se salven, ¿no? Los consentidos, yo les digo, los 144,000 y todos los demás que van a estar ahí como que hasta ya de como de segunda clase, ¿no? Entonces, pues son posturas que generalmente manejan en temores, en miedo. Estas realidades nosotros, pues cuidémoslas. El hecho de nuestra relación con Dios siempre tiene que ser en orden al amor. Siempre, siempre. Si vamos a estar con Dios, es porque nos ama y lo queremos amar. Entonces, con eso quedemos, Francisco. Creo que sí. Bueno, Sí, padre, gracias. Gracias. Bien. Bueno, vamos ahora con Ana Laura. gracias, padre. Justamente hablando de Elías, Elías entonces también murió, el profeta, o sea, antes de subir, con todo y su automóvil, dicen los niños. Dijo, él se fue con un automóvil. Y bien padre, que con carros de fuego Sí, ni el Toreto. Ahí, ajá. en estos textos nosotros recordemos en el Antiguo Testamento, son una preparación que nos van a permitir a nosotros el afirmar después la presencia de Cristo, ¿no? Van preparando. Todo el Antiguo Testamento prepara el camino hacia el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar entonces textos que van a ser posibles leerlos históricamente y otros textos que no. Aquí lo importante de la realidad de los textos es su interpretación. ¿Qué es lo que se me está queriendo comunicar? Podríamos tener desde el primer ejemplo el personaje misterioso de Melquisedec. Melquisedec que no tiene como que principio ni fin, ¿no? Y que entonces nosotros diríamos, bueno, entonces este personaje, pues desde ahí pudiésemos decir, este ni siquiera fue raptado, este como que iba y venía solito, o sea, en su cuerpo y alma, ¿no? Pero la interpretación que se realiza de Melquisedec es más en orden al sacerdocio de Cristo, en esa eternidad. Entonces, vemos ahí, en función de esto, está lo otro. Nosotros al acercarnos a Elías tenemos que recordar que es el más grande de los profetas. Ese rapto, ese arrebatarse al cielo, no lo podemos leer entonces acá de una manera literal. Si nosotros lo leyéramos de esa manera literal, estaríamos justamente ya hablando desde ahí de este personaje que ya está gozando en cuerpo y alma de la presencia de Dios y le daríamos en la torre a esto de acá, al privilegio de María. Entonces, nosotros ahí no podemos afirmar ello. Sí podemos afirmar que está en la presencia de Dios, claro. ¿Por qué?
Porque en el Nuevo Testamento vemos a Elías y a Moisés en ese diálogo con el Señor cuando se transfigura delante de Jesús. Es el representante de los profetas, el representante de la ley. Pero todavía, recordemos, no había un juicio. Hasta que viene Cristo es cuando juzga. Y una vez que se da el juicio es cuando, digamos, se abre ya las puertas del cielo y antes, todos los que habían muerto antes estaban como en una espera. Era lo que se llamaba el Sheol. El Sheol no es en razón de que sean los infiernos como los conocemos, sino es el infierno como una zona de oscura, pero es una zona de que estoy a la espera de que suceda esto. Entonces, no podríamos afirmar del profeta Elías que esté así tal cual en la presencia de Dios en cuerpo y en alma, también como los mortales estar Ujú. esperando. Ujú. Sí, gracias, padre. Y otra cosa, bueno, es que a veces me preguntan y yo no sé dar respuesta, ¿verdad? Dígame. Sobre esto que nos decía usted de la parucía. Entonces, ahorita, lo que está vivo, pues son las almas. Para cuando sea la parucía es cuando el cuerpo y alma, pues, van a resucitar, ¿no? Eh, Para el cielo o para el infierno, nos decía usted. Pero el alma, pues, sí está viva. El alma sí está Está viva, muy bien. así tal cual. Si Dios nos da licencia, es la próxima materia que vamos a tomar nosotros, este curso de escatología. Es la última parte de nuestra rama de dogma. Y entonces ahorita, sin profundizarlo tanto, recordemos que el alma, como no es materia, no puede echarse a perder, es espiritual. Ese es el fundamento. Y entonces está a la espera de su cuerpo. Entonces, el alma muere, entra en la presencia de Cristo y recibe ahí en el juicio individual lo que es el cielo, el infierno o el purgatorio. Y al final de los tiempos, en el juicio ya universal, este primer juicio se confirma nada más. Si ya aquí yo fui al cielo, entonces acá ya al cielo. Si aquí ya fui al infierno, entonces al infierno. Y si andaba yo por el purgatorio es al cielo. Entonces ahí es cuando ya vendrá la unidad de cuerpo y de alma. Pero de pronto las almas están vivas. Aquí puede caber la oportunidad de pensar, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, pues tenemos que aprender esa nueva relación con ellos. Tenemos que aprender a vincularnos, a dialogar con ellos de una manera espiritual. Es que estoy hablando con un difunto y entonces ya no falta por ahí familiares que ya está volviendo loco porque mira que no sé qué, que no sé cuánto. Pero pensemos tan simple. Si yo hago una oración a San Juditas, pues San Juditas fue un ser humano muy bueno, pero ya murió y su cuerpo se quedó aquí y su alma es la que está con Dios. Y nosotros podemos decir, porque su alma está cercana a Dios, por eso le pedimos, hablamos con Él para que interceda por nosotros y de Dios nos obtenga un favor que pedimos. Bajo esa misma lógica, así puedo yo dialogar con un ser querido que ya se haya adelantado. Está en la presencia de Dios, claro. ¿Por qué? Porque la purificación incluso es en Dios. La realidad de que puede estar en el infierno, pues no la podemos descartar, pero al menos el hecho de que haya tenido familia, pues ya habla por lo menos algo de amor, ¿no? Ya, ya ahí siquiera un tantito amó. Entonces, o está en el cielo o está purificándose, pero ya está en la presencia de Dios. Y esta parte en el cielo, o se vive amando y la forma de amar es intercediendo o purificándose, pues se tiene que quitar lo que no debe estar en ahí en razón de que no era amor y entonces tiene que volver a aprender a amar, digamos, y es acá donde también cabe la intercesión. Entonces, así como el ejemplo de un santo puede ayudarnos a comprender cómo podemos relacionarnos sin caer en esas ondas de que entonces como está vivo el espíritu de mi abuelita, voy a hacer que se me meta ahorita y voy a hablar y no, porque cada quien tiene su propio cuerpo y su propia alma, cada quien tiene su casita, digámoslo así.
Eso es de la reencarnación. El problema terrible de la reencarnación es que cuando venga el final de los tiempos, ¿con qué cuerpo resucito? A lo mejor en esta vida dicen fui hombre y la otra soy mujer, y cuando resucite, entonces, ¿qué voy a tener? Entonces, cada persona es persona por su cuerpo y alma, no por solo el alma, ¿no? Como que puedo cambiar de cuerpos, cuerpo y alma. Y eso no es de fe, es de filosofía. Bueno, ahí una probadita ya, Dios mediante, habremos empezado ese cursito. Gracias, padre. Muy bien, vamos con Blanca. Hola, padre. Es que tengo preguntas atrasadas. Ahorita ya me contestó alguna porque le iba a preguntar, aunque seas considerado santo, solo se eleva tu alma, pero ya me dijo que sí porque le iba a preguntar, y entonces, ¿cómo le hacemos para que intercedan? Pero a ese ya le entendí. Luego, la otra es, si en el caso de lo que estábamos oyendo de Elías, si sí está explícito en la Biblia, ¿por qué no lo podemos tomar así tal cual? Y la otra, que tiene muchos días, bueno, muchas clases, es ¿por qué no hay sanes en el Antiguo Testamento, padre? ¿Por qué no hay ¿Por qué? qué es sanes, Ah, San ya. Moisés, Santa no sé qué del Antiguo Testamento? ¿Por qué esos no están? Es eso, padre, porfa. Y me falta una, pero no la encontré. Bueno, esa parte de lo que está explícito en la Sagrada Biblia, recordemos que tenemos que analizar primero los géneros literarios con la que está escrita la escritura. Si nosotros vemos, por ejemplo, la creación, no podemos decir que aunque sea explícitamente que es en 7 días, no podemos afirmar eso. No fue en 7 días. La Biblia es un libro de revelación y lo que está revelando es el mensaje de Dios. Entonces yo tengo que descubrir, bueno, ¿qué es lo que Dios me quiere decir con esto? Pongo un ejemplo. Yo tengo un vecino que es muy rico y quiero dar a entender eso. Entonces puedo decir, mi vecino es muy rico, o también puedo decir, mi vecino tiene un chorro de lana. Y entonces una persona puede entender que a lo mejor mi vecino tiene en su casa, no sé, una fuente donde sale un chorro, pero en lugar de agua sale lana, porque eso es lo que estoy diciendo. Esa es una interpretación literal. Si esta persona entiende las cosas literalmente, que de la fuente o del abre la llave sale la lana del borrego, pues no me entendió mi mensaje. Ahí es donde nos damos cuenta cómo tenemos por eso que interpretar justamente lo que se nos quiere dar a entender. Esta es la tarea nuestra en la revelación. Si nos vamos a acercar al texto bíblico, es para descubrir el mensaje de Dios. Y en algunos casos, los textos van a obedecer a situaciones históricas que se dieron, por supuesto, pero incluso aunque sean situaciones históricas, yo tengo que sacar el mensaje que Dios me da. Y algunos otros textos, aunque estén así explícitamente, no es que sucedió históricamente. Nuevo Testamento más simple, pensemos en una parábola. Es algo que se pone, y aunque sea literal, pero sabemos que es una parábola y que tengo yo que sacar ahí el mensaje. Así es donde se tiene que interpretar. En el estudio de los libros de la Sagrada Escritura, se tiene que llevar todo esto de la mano. En la parte de los profetas, hay como 3 tareas que se tienen que descubrir en ellos, sus misiones. Una es anunciar, la otra denunciar y la otra proponer. Anunciar las cosas de Dios, denunciar lo que está malo, pero también proponer caminos. Entonces, bajo esa lógica es como podemos interpretar acá a los profetas. Ahí es donde tenemos que ir haciendo más o menos esta parte de la interpretación. De esto se encarga en la parte de la Biblia lo que es primero la exégesis bíblica, o la exégesis se puede ocupar para cualquier texto. Puedo hacer una exégesis de un texto litúrgico, por ejemplo. Pero entonces la exégesis va a analizar palabra por palabra qué significa este verbo, qué significa esta palabra, pum, pum. Y luego lo que es la hermenéutica bíblica. La hermenéutica se aplica también en cualquier otra ciencia. La hermenéutica es interpretar. Bueno, con este texto que ya se analizó, ¿qué es lo que me está queriendo decir? ¿Cuál es el mensaje que se me está queriendo dar? Y ahí es donde ya tenemos el mensaje, aunque a veces estuviera explícito algo, ¿no? Como
una parábola o los 7 días, por ahí más o menos. La parte de lo santo en el Antiguo Testamento no es que no esté presente como tal, sino es más bien que nosotros no lo referimos. A lo mejor nosotros en el santoral de la iglesia no ubicamos a los personajes del Antiguo Testamento porque no son propiamente parte de la iglesia, pero no les quita eso su santidad. La santidad como tal la tienen y la tienen obviamente sin dudarlo, porque se la está dando Dios o porque la van viviendo. Nosotros empezamos desde Cristo, digamos, ya somos parte del pueblo de Dios, pero en el Nuevo Testamento. Y ahí es ya cuando se va poniendo este título. Pero podemos, sí, justamente pedir también, por ejemplo, su intercesión. Esa parte del justo Job, pues podemos pedirle al justo Job, o puedo decirle también el santo profeta Elías, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy quitándole ni poniéndole, pero no lo voy a encontrar dentro del santoral católico o una fiesta católica para celebrar al santo profeta Elías. Aquí es reconocer esta parte de su vida, su santidad, y que en ese sentido está más cercano al Señor y que lo puedo yo también invocar en razón de su vida para pedir su intercesión. Lo mismo pensemos ahora en el presente. ¿Cuántas personas a lo mejor incluso hemos conocido que podemos decir son santas, tienen fama de santidad, mueren en santidad, pero no van a ser declaradas santas nunca? O sea, no va a haber un proceso de beatificación, canonización, pero son personas santas en su sencillez de vida. Y ahí nos abocamos nosotros a esta relación. No sé si con esto quedemos un poquito ya. Sí, padre, muchas gracias. Ok. Ahí la otra, si la encuentro, guárdela para la otra semana. Vamos con Leti. Yo en el principio casi padre, cuando habla, dice en la liturgia, el culto, don Dios para que podamos insertarnos en él. Aquí como que me faltó entender un poquito. No sé si se refiere a que este regalo es porque es eso que llamamos de que el ser humano es religioso por naturaleza y está abierto a buscar a Dios, o a qué se refirió, si me puede decir, por favor. Muchas ocasiones nosotros aquí cometemos un gravísimo error con la liturgia. La liturgia pensamos que es obra nuestra, que es la respuesta que yo le voy a dar a Dios, y eso es un error fatal. Esto es lo que hace que entonces abusemos de la liturgia, porque estamos pensando como que la liturgia va en razón del hombre, y entonces vamos a buscar no sé cuántas cosas para hacerla atractiva, para que las personas... No, la liturgia es una obra de Dios, es un regalo de Dios también a nosotros, y es ahí donde nosotros nos insertamos en esa historia de Dios. Cuando hablamos de los actos litúrgicos, por ejemplo, el acto de culto, nosotros tenemos que reconocer que a través de la celebración del misterio nos insertamos en esta realidad con la que Dios nos sale al encuentro. Entonces, el que Dios nos salga al encuentro exige de nosotros, como la primera parte, la disponibilidad del silencio para escucharlo, y ya en esa dinámica, entonces vendrá mi respuesta, pero en esta parte de cómo Dios se va manifestando. La realidad, por ejemplo, pensemos, no sé, por poner un ejemplo, un canto. Vamos a hacer un canto de comunión. El, Han escuchado, podemos pues, ver no sé, del pescador de hombres. Tú has venido a la orilla. Bueno, hay muchas versiones de este canto. ¿Es un canto litúrgico? Sí, sin duda alguna. Pero lo puedo encontrar en una versión de rock, lo puedo encontrar en una versión de cumbia, lo puedo encontrar en una versión ranchera. Y yo tengo que preguntarme, bueno, este canto litúrgico no solamente es litúrgico porque esté compuesto para la misa, sino que es litúrgico porque está favoreciendo mi encuentro con Dios.
Si el canto me lo ponen en la versión cumbia, a lo mejor está muy padre y todo, no demerito ese trabajo y ese gusto, y me van a dar ganas de bailar, pero ya me olvidé de Dios. Esta realidad, ¿no? Entonces tiene que ayudarnos, en este caso la música, por ejemplo, a que nos conecte con el Señor, me vincule con el Señor. Puede tratarse de una música, uno puede ser muy hermoso, una música barroca, y no sé, el Panis Angelicus, y va una persona y lo canta, yo por ahí, en algunas celebraciones, aquellos rumbos, había una chiquilla que lo cantaba, pero bueno, se retorcía, se agarró la panza y todo. Pues no, que yo parecía concierto. O sea, yo no estaba viendo a Dios. Estoy más al tanto de qué bonito se escucha. Entonces, se pierde justamente la esencia. La liturgia es el regalo que Dios nos da para que nos involucremos con Él y en ese sentido hagamos esa comunión con Él. No es invento nuestro. Y aquí pues tenemos una deuda y una tarea bien, bien grande. Tenemos que buscar la forma en que la vivencia de nuestras celebraciones litúrgicas nos meta más a Dios, nos involucre más con Dios. Todo lo que me ayude a estar con el Señor. Si hay algo que me va a distraer, ya causa el problema. Pensemos nosotros cuando hablamos de la inculturación en la liturgia, ¿no? Vamos a una misa inculturada y van nuestros hermanos a lo mejor de la sierra y con flores, no sé qué. Ya me perdí de Dios. Ya no hay una comunión. ¿Por qué? Porque no es mi cultura. Yo me estoy viendo aquello como una especie de folcloraria, qué bonito, traemos sus flores y ya pasaron a bailar y en la cualidad de ellos, en su zona de ellos, donde viven ellos, en esta parte, es otra realidad. ¿Por qué? Porque es el lenguaje donde nosotros vamos entendiéndonos, donde nosotros vamos hablando. Entonces, uno tiene que cuidar esa parte. Pero la liturgia es por eso un don de Dios que hay que cuidar, custodiar. Ujú. Entonces sería a través de el misterio, Dios se manifiesta a nosotros y como que nosotros tendríamos que hacer esa respuesta, ese ambiente adecuado para recibirlo, para darle culto, para adorarlo, para unirnos a Él. Ujú. ¿Es más o menos así? Y es ahí donde viene la palabra religión. Religión tiene un significado que es religar. Me ligo con él, ¿no? Esa es la verdadera religión es esa. Cuando yo tengo una ligazón, si me voy a ligar una chamaca, pues está bien bonita, me la voy a ligar, ¿no? Yo me la voy a requete ligar, me la voy a reamarrar, ¿no? Así, un acto de veras religioso es cuando tengo yo que tener esa relación más estrecha con el Señor. Por eso es que dice en cuanto a María, en esta manifestación que Dios se ha dado a través de los siglos y el Espíritu Santo ha ido moviendo a ver a través del misterio la relación que tiene María con Dios. Y que es una forma en la que nos va vinculando a nosotros, nos va como ofreciendo una oportunidad de tener también esa relación con el Señor. Ahí nos vamos metiendo también. María igual como puente, como vínculo, como unión, por eso habla de la liturgia. Ok, gracias. Ahí recordemos, María es iglesia y como iglesia es cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es cuerpo. Entonces, porque alguien diría es que solo Cristo es el puente. Sí, pero si yo veo al Cristo total, es la cabeza y esto. Entonces también nosotros. En la manera en que nosotros mismos tratemos, procuremos vivir nuestra liturgia, también somos pontífices, también somos puentes para que otros puedan acercarse a Dios. Ahí también nos está la chamba. Gracias. Bien, vamos con María Félix. Sí, buenas tardes, padre. Olga, Sí. escuchamos. Bueno, yo
una pregunta en cuanto a lo que va haciendo, en lo que va haciendo la muerte de María. También hay que podemos, pues, poder considerar que esta muerte fue sin sufrimiento o tuvo que ser igual a lo que Jesús vivió, que murió en sufrimiento. Ahí la parte de la muerte de la Santísima Virgen María, nosotros la tenemos que asumir en condiciones naturales, en lo original, digamos así. Entonces sí podemos hablar, si se diera la situación de que fue con sufrimiento, puede ser, pero no es el sufrimiento que viene a causa del pecado. En ese sentido, la parte interior, la parte moral, ajá, que fuera así como que estoy muriendo, pero estoy muriendo con toda esta realidad del drama, del no quiero, mm, ahí no. No podemos decir más. Si nosotros ya consideramos por los privilegios que tiene Nuestra Señora, podemos asumir, y de hecho así hasta se retrata, ¿no? Que la Virgen murió pues con tranquilidad, con serenidad, podemos decir en paz. Entonces, esa es la parte como nosotros la imaginamos y la proyectamos, porque no tenemos más elementos para ello, ¿no? Pero si la pregunta fuera como una hipótesis, ¿pudo haber sufrido? Sí, pudo haberse dado la situación, claro, pero el sufrimiento no entendido sino como a causa de la naturaleza humana, no porque ella hubiera sido el sufrimiento que proviene del pecado. Sí, Gracias. Está bien, gracias. muy bien. Vamos con Clarisa o con América, alguna de las dos va a preguntar. Sí, yo, padre, Clarisa. Muy bien, Clarisa. Oiga, padre, entonces, ¿por qué parte del dogma sería esto de las advocaciones de María? O sea, o es una cuestión cultural, o qué pasa, por qué se presenta de diferente nombre, por ejemplo. Ahí no podemos hablar que sea parte del dogma el hecho de que tengamos distintas advocaciones de Nuestra Señora. Eso sí, no. Nosotros, en este sentido, podemos decir que hay algunas imágenes de la Santísima Virgen María que se van presentando como tal, primero porque así lo ha querido, así se lo ha permitido Dios. Y es acá donde entran todas estas apariciones marianas, que están obviamente teniendo que ser como eh, llevadas a revisión por parte de la autoridad para que no diga, es que se apareció la Virgen del Comal, ¿no? Y entonces, bueno, tiene que cualificarse, que sea una aparición en verdad que corresponda a los criterios del Señor. Entonces, ahí tenemos un primer tipo de advocaciones marianas. La segunda realidad son advocaciones marianas que en algunas circunstancias se han ido a lo mejor elaborando en razón de los lugares, por ejemplo, donde van llegando. En nuestro México tenemos muchas imágenes de la Virgen María como la Inmaculada Concepción, pero que han ido adquiriendo distintos nombres. Fijémonos, por ejemplo, en ese tipo de imágenes, la Virgen de Juquila, la Virgen de Zapopan, la Virgen de San Juan de los Lagos, en su estructura, en su modelo, pues propiamente son iguales, pero van adquiriendo ya el nombre de los lugares a donde se van colocando estas imágenes. Más allá de la historia de cómo se fue generando la presencia de la Virgen en esos lugares, a veces habrá quien diga es que fue así que llegó, fue así que llegó, son datos que luego no tenemos, pero que también, más allá de eso, de lo histórico, lo cierto es que la acción de la Santísima Virgen María, pues está presente. Y por eso se les venera con tanto amor y con tanta solicitud se les busca, ¿no? A estas advocaciones marianas. Entonces, ahí es donde tendríamos nosotros más bien como el núcleo. Si hablamos de muchas advocaciones de la Virgen, lo importante es que es María con todo esto que nos presenta. El que yo no crea
en una advocación de la Virgen, en este caso, por ejemplo, no es pecado. El que yo no creyera en María, ahí sí. Es que yo no creo en la Virgen de Guadalupe. No, no hay pecado. ¿Por qué? Porque al final la esencia es María, Virgen, Madre Inmaculada, Asunta. Si es de Guadalupe, de San Juan, de Juquila, esa advocación, ya no. Pero si yo estuviera atacando a la Virgen como es, con lo que es, si la Virgen tiene estas advocaciones, pues es más bien también un camino que más bien fortalece la oportunidad de nuestra fe en ella y creer en sus dogmas. Pero no pasaría nada si en algún momento alguien pusiera en duda esta situación. Ok. ¿Y eso lo va autorizando quién? Esas presencias de advocaciones. En el Vaticano, dentro de las congregaciones, hay una Ah, congregación que se dedica para ello. Hay muchos análisis que se tienen que ir haciendo. No recuerdo exactamente en estos rumbos nuestros, bueno, no aquí en México, pero sí en la zona latinoamericana y que luego llegaban por acá. Estaba esta parte de una Virgen del Pozo, le llamaban. Después, la quizás más conocida es la de Medjugorje a nivel mundial, que es donde ya, después de años y años y años, se va como definiendo que sí, que no se va purificando. No, no es así de la noche a la mañana, por la prudencia que merece pues todo este tratamiento. ok. La Virgen del Gracias, padre. Perdón. Padre, la Virgen del Pozo es de Rincón de Sabana Grande, Puerto Rico. Y bueno, yo lo sé porque llegó aquí a la Iglesia del Espíritu Santo esa advocación promovida en aquel tiempo por personas, ya después fue prohibida, como usted lo dice, justamente, no me acuerdo si por el obispo don Domingo o don Pedro, que fue prohibida y pues de ahí se acabó la devoción aquí en Pachuca, pero sí, es Rincón Sabana Grande, Puerto Rico. Ujú. Sí, hay advocaciones, y no es tanto que la prohíban en este caso los obispos, es a nivel mundial, es ahí tal cual la congregación encargada de ello, la que sacan los decretos, se va sacando decretos, e incluso también en algunos momentos, caso Medjugorje, todavía el Papa Francisco todavía sacó por ahí algunos decretos que van orientando, y hasta que se pueda afirmar totalmente, bueno, pues ya se da el paso, pero de pronto es así la cómo funciona la cosilla. ¿No? Bueno, vamos a terminar con nuestro recito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, con gratitud nos ponemos en tu presencia. Te manifestamos especialmente nuestra gratitud porque nos has permitido tener a María como Madre nuestra y a través de ella nos has regalado el don maravilloso de tu Hijo. Ayúdanos a crecer siempre en santidad, ayúdanos a crecer siempre en filiación, a sentirnos y hacer nuestra vida más filial, más como hijos tuyos. Y permite que así, como hermanos, veamos unos por otros, especialmente por los que más lo necesitan. Y el Señor Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.